Voy a grabar esto para YouTube, ¿de acuerdo? En el día de hoy vamos a hacer un tier list de clases para jugador contra jugador. Y ustedes, los del streaming, podrán ver también lo que yo creo que será para jugador contra entorno. Pues... Ixo facto, los de YouTube se tendrán que esperar a mañana, ¿vale? Por ende, vamos a empezar agradeciendo a la gente que inclusive me ha donado dinero por el último vídeo que he subido, cosa que les agradezco muchísimo, que utilicen el Super Thanks, una cosa que me parece una barbaridad. Con eso no incito a que donen dinero, pero incito a que muchísimas gracias por el apoyo recibido en el vídeo anterior y el contenido actual, como es por ejemplo el streaming de Twitch, que la gente me está mimando también muchísimo. Vale, dicho con lo cual, vayámonos con el tier list. El tier list de mejores clases, clases que vayan a tener impacto en PvP. Y mañana haremos clases que vayan a tener impacto en PvE. Decirles que no me he leído las notas de parche al dedillo. Me las he leído por encima y va a ser un tier list predicción. ¿Por qué un tier list predicción? Porque si bien es cierto que podría hacer un tier list habiendo jugado el PTR y con una seguridad de argumentos bastante férrea, yo creo que nuestras predicciones van a ser un 65% acertivas, que ya es muchísimo más de lo que esperaría cualquiera. Un 65% sin haberse leído nada, simple y llanamente por llevar pues mucho tute en este videojuego y entender más o menos lo que buscan los desarrolladores en cada uno de los apartados en todo momento. Porque al final es un patrón que se repite, se repite y se repite. Así que podría ser que algunas cosas estuviera eternamente equivocado y podría ser que en otras no. Aclaraciones. Pueden haber desbalanceos extremos y que sean hotfixeados al momento. Por ejemplo, puede que yo ponga, yo que sé, el rayos en tier C y que esté exployeado, por ende sea un tier S, lo fixeen y se convierte en un tier B. ¿Vale? Es decir, esto puede pasar porque no sabemos si por algún lado puede glitchearse el videojuego. Por otra parte, voy a quitar el tier D, porque no hay ninguna clase de WoW que sea inservible, ¿vale? Con lo cual, yo creo que ya tier C es sinónimo a que sea sumamente inservible. Pero bueno, como estamos hablando de PvP, evidentemente, pues vamos a tener unas carencias que no otras. Vale, empecemos por el Affliction. El Affliction es un Warlock. Cualquier Warlock bien jugado siempre estará bien posicionado, ¿vale? No por la especialización de talentos per se, sino por la composición de cómo es la construcción del Warlock. Y los Warlocks, aunque ellos estén intentando meterlos en la mierda, tanto en PvE como en PvP, los de Blizzard intentan hacer que el Warlock pierda relevancia, debo insistir en que es una clase que siempre tiene un escalado natural muy bestia, así que aunque parezca que lo estén dejando en basura en el PTR, luego cuando lo ves equipado y en plenas facultades de funcionamiento a finales de temporada o a mediados de temporada, te das cuenta de que el Warlock tiene un potencial impresionante. Y si bien es cierto que el que más suele brillar de los Warlocks en últimos compases de expansión o de parche suele ser el Destrucción, que por cierto le han hecho ajustes, el Aflicción no se suele quedar atrás siempre y cuando en PvP lo sepamos sinergiar con setups de multidot o setups de multidot and punch. ¿Qué es una setup de multidot and punch? Uno se encarga de meter multidotting, es decir, de meter daño en el tiempo en todo el mundo, y otra clase como puede ser el Warrior o como puede ser el Shaman Elemental o el sobre todo el Elemental se encarga de punishear, o como puede ser un DH, una clase de presures se encarga de ir punisheando al que esté más tocado por ese daño en el tiempo, con lo cual, insisto, Warlock Affliction vamos a dejarlo en el tier A de PvP porque va a tener sinergias con muchísimas clases como siempre, ¿vale? No por tanto la especialización, que funciona muy bien, sino también porque es un Warlock y no hay más. El Mago Arcano lo vamos a dejar en tier B. ¿Por qué lo vamos a dejar en tier B? Si bien es cierto que podría ser el mago más fuerte del parche en PvP, el Mago Arcano requiere de un talento especial para ser utilizado. ¿Por qué? Porque requiere de un skill cap extra que todos los demás magos no necesitan, porque solo funciona a través de una rama que es la rama de arcano. Si a ti te cortan de arcano, no puedes utilizar absolutamente nada más. Y por ende es muy limitante. Lo único que puedes hacer cuando te cortan en arcano es cecear utilizando los poderes de Skarst y los poderes de Fire.
Insisto, por regla de 3 es mucho más difícil utilizar un arcane que utilizar otra clase. Evidentemente en buenas manos es un tier S o un tier A, pero lo voy a dejar en tier B porque no creo que nadie de aquí sea rank 1 y si hay rank 1 por el chat o viendo el vídeo serán una gran minoría. Y al final tengo que hacer el vídeo para la OBG de las personas. Y evidentemente el mago arcano va a ser siempre tan extremadamente difícil de jugar que va a estar en tier B. No en tanto la performance que pudiera llegar a dar, sino en tanto la performance que es necesaria para poder optimizarlo de forma que se convierte en un tier A o en tier S. Pero no creo que vaya a estar carente de daño y de hecho creo que va a estar en un muy buen posicionador o alrededor del nuevo parcheado verse el PvP. Si nos vamos al pícaro, este estamos hablando que es el pícaro asesinato, ¿verdad? Porque el forajido tiene sí. Si nos vamos al asesinato, el asesinato está en ojos de rework. El asesinato suele ser un pícaro que no brilla tanto como el forajido o no brilla tanto como el sutileza porque es, digamos, el menos querido de los pícaros. Sin embargo, es un pícaro que, sobre todo en 2 contra 2, tiene un potencial enorme y que en teamfights de las posibles RBG solo Q también tiene un potencial soberbio. ¿Por qué? Porque es un pícaro multidot. Es decir, es un pícaro que se dedica a dotear a todo el mundo, anti-healing y sobre todo a rotar sobre todo en las RBG solo Q o RBGs consensuadas en un fuerte killing y un fuerte burst que pueden aplicar sus compañeros. No tanto el que pueda aplicar él, sino sus compañeros. Con lo cual, como pícaro encargado de bufar constantemente a los demás, no es para nada un personaje weak. Sí que es cierto que cuando veamos las composiciones típicas como la Rogue Mago Priest, quizás no se esté jugando en ese preciso momento en asesinato, se esté fomentando más el forajido, se esté fomentando más el sutileza. A eso ya, a ver, porque van a reworkear todas las ramas. Pero considero que siempre al asesinato hay que tenerle respeto y ponerlo en una posición de tierra para arriba. Muy bien, vayámonos al druida apoyo. El druida apoyo lo voy a colocar en tier B y os explico el porqué. El druida apoyo es un personaje que encaja en muy pocas combinaciones de talentos. Es un personaje híbrido que puede aportar muchísimo y es un personaje que tiene un punch muy bestia. Pero como el mago arcano es un personaje que tiene ventanas de daño y otras en otros apartados es muy carente o ineficaz si les están metiendo en extrema presura. Por lo tanto, es un personaje de especialista. Aquí en Tier B estoy poniendo sobre todo personajes de especialista. No estoy diciendo que vaya a ser una tremenda mierda, porque nunca el pollo es una tremenda mierda, pero sí que evidentemente vamos a notar un nivel de performance o vamos a requerir un nivel de performance muy elevado para optimizarlo, aunque mecánicamente no sea difícil de utilizar. El pollo, insisto, mecánicamente no es difícil de utilizar, es difícil de optimizar, pero de utilizar no. Si nos vamos al Hunter Bestias, evidentemente ya estamos hablando de un tier S. ¿Por qué? Porque es un personaje que es fácil de utilizar en todos los aspectos. Lo único que es complicado es la mecánica de la trampa, del scatter y de todo lo demás. Pero scatter no sé si tiene el Bestias, pero evidentemente es un personaje que pegan pets por ti y lo único que tienes que encargarte es de que cecear adecuadamente y que luego tu sacerdote o tu druida aplique un ciclón. Con lo cual es un personaje al que le vamos a sacar rendimiento en RBG. No le vamos a sacar tanto rendimiento como al puntería, pero le vamos a sacar mucho rendimiento en RBG si nos dejan sueltos. Y evidentemente en 2 contra 2 le vamos a sacar muchísimo rendimiento. En 2 contra 2 sobre todo le vamos a sacar muchísimo rendimiento. Tendríamos un rating de cap, un rating en el cual ya no podremos avanzar un poquito más de lo que querramos. Pero funciona muy bien en composiciones como puede ser la Jungle Cliff, que tanto te puede funcionar con Feral y Hunter, pero el Hunter tanto puede ser bestias como Survival como puntería. Siendo puntería uno de los que menos se ha utilizado históricamente, pero que últimamente se está viendo bastante más a relucir. Veremos, porque el puntería sí que lo van a nerfear un poquito. Yéndonos al Deca Sangre. El Deca Sangre es un personaje que lleva tiempo sin entrar en meta. Las únicas formas que veíamos al Deca Sangre extremadamente en meta fueron en 3 o 4 seasons específicas de RBG, donde evidentemente tenía una presencia abrumadora dentro de las susodichas como Flag Carrier. No hay que hablar mucho más al respecto del Deca Sangre. El Lock Destrucción, evidentemente, la misma dinámica que el Brujo Aflicción, con peligrosidad de que pueda subir aquí. De hecho, si se dispara por algún motivo, lo voy a poner en tier S, aunque sé que lo vayan a nerfear, lo voy a poner en tier S porque si se dispara por alguna razón que todos desconoceremos, aunque es precisamente por la que os he dicho, de que la clase de forma accidental escala de una manera brutal, el peligro que tiene es el mismo peligro que tiene el Hunter en bestias. Y es que es
el caster más fácil de usar del juego. Con lo cual, si estamos hablando de ratings de las personas que están viendo este vídeo, que se compondrán desde 1400 a 2200, en esos ratings, si por lo que sea que fuere el brujo se dispara, será muy fácil adquirir sus dichas marcas utilizando esta clase o esta especialización de talento. Por tanto, la pongo aquí arriba. Aunque sé que la han nerfeado y aún así sé que la están reajustando. Pero también sé la peligrosidad que tiene esta clase cuando se dispara. Podría ser que fuera todo lo contrario y perdiera un mogollón de fuelle y sea completamente inútil, sí, pero por si algún casual se dispara en mitad de season, que puede ocurrir, sería directamente una tier S o superior, estaría por encima de cualquier otra, como ya ha pasado en numerosas ocasiones en varios parches, que probablemente tengan esa documentación ya encima de la mesa de que el Warlock Destrucción se les ha descolocado en más de una ocasión, y puede que por ello no la vayan a cagar. Pero nosotros, para salvarnos de cualquier historia proveniente del futuro, lo ponemos en tier S sin antes mencionar que ya sabemos que ha sido nerfeado. Pero la historia a nuestro favor nos dice que el Warlock Destrucción descontrolado, siendo el caster más fácil de utilizar del juego, cuidadito. Y se puede descontrolar en cualquier momento por evolución natural de la clase. De la especialización, disculpen. Así que le dejamos en tier eso por si un caso. Evidentemente esto es un tier list para gente que juega al juego de forma más tirando a ocasional. No estoy hablando de gente que quiera llegar a rank 1 o a competir en World of Warcraft, ¿vale? Por otro lado, tenemos al monje tanque. Evidentemente yo, a ver, tengo un conocido que es OTP monje tanque y siempre consigue ser rank 1 dentro de los monjes. Y que consigue rating muy decentes siempre jugando monje tanque independientemente de la expansión. Es un tío OTP que es un puto tryhard de los monjes tanques. Pero no nos vamos a engañar, el monje tanque es un monje muy carente en comparación a las otras clases que pueden ser muy buenos flag carriers, como puede ser el druida en estas susodichas RBGs. Puede ser que se dispare en algún momento y que sea menos inútil que un DK. Puede ser que se dispare en algún momento y sea menos inútil que un DK. Aún así, considerando que es la única o una de las únicas especializaciones que utiliza cuero para resguardarse de golpes, lo considero que podría estar siempre a un nivel de DK. Y Deca lo pongo en esta situación porque es carente de movilidad, carece de demasiados defectos como para tener una relevancia en PvP. Insisto, el monje tanque se podría disparar, pero como mucho se dispararía aquí, y siempre estaríamos hablando de términos de RBG. Aún así lo dejaremos por acá, ¿vale? El Demon, las mismas normas que los demás brujos, ¿vale? El Demon sí que no lo voy a disparar a tier S, se podría disparar en cualquier momento como las otras especializaciones, pero de momento lo mantenemos en el rango de la aflicción, ¿vale? Para mí, las clases más difíciles de jugar verse al brujo es el destro, porque es el caster más fácil del juego. Luego tendríamos al demonología y luego tendríamos a la aflicción, paradójicamente siendo excesivamente fácil de utilizar como el más difícil de los brujos. Evidentemente, insisto, estoy hablando de jugadores de entre 0 y 2200 de rating, que supongo que serán en la gran mayoría de gente que vean estos vídeos, ¿vale? Pasamos por ese filtro. Toda la gente que sea gladiador o rank 1 no está dentro de esta normativa y por eso estamos haciendo el tier list y colocando las clases de una forma un poquito más efímera y no tan concreta y específica, ¿vale? Por eso estoy diciendo una charla antes de colocar cada uno de ellos, aunque si tú ves este tier list sin contexto, te pegarías un disparo en las pelotas. Bueno, nos vamos al Priest Disciplina. El Priest Disciplina es un Priest que suele funcionar muy bien en 2 contra 2, suele sinergiar muy bien en setups de daño como puede ser la RMP, inclusive lo vemos protagónico en setups como podría ser la Jungle Cliff, pero sin embargo lleva bastante tiempo eclipsado por el Priest Holy, porque el Priest Holy tiene un stun indispeleable y porque el Priest Holy tiene algunas fortitudes que el Priest Disciplina no tiene. Sin embargo, el Priest Disciplina puede ser muy bien utilizado por parte de algunos jugadores profesionales o algunos jugadores cercanos a ese rank 1 o a ese top ladder, y por ende puede ser uno de los Priest más ofensivos y a la vez toca pelotas que puede haber en el juego. Por ende, yo lo pongo en tier B porque estamos hablando de la Vox Populi, pero sin embargo, si ustedes son expertos en sacerdote y siempre están jugando sacerdote de disciplina a la hora de jugar sus enfrentamientos jugador contra jugador,
tengan en cuenta que el sacerdote de disciplina en vuestro caso sería un tier A o un tier S, porque sobre todo sacerdote de disciplina es muy buen tier S si estamos jugando con una hard compo en 2 contra 2, sea cual sea el parche o la expansión. Pero para el resto de la humanidad que no suelen jugar Priest o mecánicas de curar tan complicadas como las que tiene el disciplina, que aún sencillas a mucha gente se les hace difíciles porque no son la típica mecánica como tiene el paladín o como tiene el Priest Holy de ir curando poco a poco una barra de casteo que se llena y cuando acaba de rellenarse has curado. Pues como nos salimos un poquito de la norma, igual que cuando estamos jugando el Monk con la especialización de Crane, pues lo tengo que poner en tier B para que mucha gente, aun sabiendo que la clase está bien, sepa que la clase tiene una dificultad agregada, igual que hemos hablado del mago, igual que hemos hablado del pollo, ¿vale? Y como tiene una dificultad agregada, pues la tengo que downgradear dentro del tier list, siendo una muy buena clase healer, pero una clase difícil de utilizar. Muy bien. Siempre me lío si esto es el feral o el oso. Vamos a tratarlo como el feral. El feral lo voy a poner en tier B por peligrosidad. ¿Por qué peligrosidad? Peligrosidad porque el feral puede ser un arma de doble filo. Igual que estábamos hablando del destrucción, se basaría en las mismas reglas, pero con algo reseñable. El feral se ha ido de las tablas durante el parche anterior, y sobre todo finales del parche anterior era el druida más fuerte que existía en la faz de la tierra, con lo cual lo podías poner aquí tranquilamente y ya está. Pero sin embargo tenemos que ser conscientes de que el feral muchas veces cuando ha estado bien ha sido dependiendo de un puto skill. Un puto skill sencillo y fácil de ejecutar, como era el convoque en Shadowlands. Tú conseguías un CC en alguien que había trinqueteado, full convoque, ese alguien se iba a la mierda jugando feral, ¿vale? Con lo cual, como podría ser CD dependiente o podría volver a estar muy cheto como la temporada anterior, o como podrían carecer de esos dos atributos los cuales les acabo de mencionar, lo vamos a poner en una zona safe, no una zona... Aquí, en vez de ponerlo por nivel de habilidad, porque el druida feral es bastante fácil de utilizar, lo ponemos aquí por el hecho de que es un personaje inestable. Un personaje que puede ser muy fuerte en una ventana de daño muy chiquitita, o un personaje que puede ser muy débil y muy de especialista en función de cómo esté el metagaming en ese preciso momento. Con lo cual lo sitúo en tier B no tanto por el potencial que tiene la clase, sino porque puede ser downgradeado o upgradeado por diferentes aspectos, y por ende, si se dispara en alguno de estos aspectos, puede ser en muchas ocasiones insta-nerfeado o insta-pusheado, ¿vale? Así que lo mantenemos en una posición central en tier B de warning, peligro, clase de especialistas, clase que mucha gente la optimiza incluso estando en la mierda y que a veces se la hace todo el mundo porque es stunear a alguien, tirar con boca y rascarse los huevos, ¿vale? Aún sabiendo que en este parche actual el druida feral es uno de los mejores DPS en esta temporada. Ha sido uno de los mejores DPS PvP de la faz de la tierra, ¿vale? Es decir, casi todos los druidas juegan feral y tenéis un mogollón de ferales en EU opositando para el rank 1. Bien, nos vamos al mago fuego. El mago fuego siempre es una firma de calidad. Sin embargo, últimamente está girando mucho alrededor del Glass Cannon, con lo cual lo vamos a colocar aquí también por nivel de dificultad, porque ahora depende mucho del talento del Glass Cannon, que le nerfea bastante la vida y lo hace muy susceptible, y por tanto puede perder algo de fuelle. Es decir, tenemos el hecho de que es un mago muy potente, pero que es un mago muy dependiente del talento de Glass Cannon, pero que sin embargo, aunque lo ajusten, o estará muy cheto o estará sosegado. En este caso lo voy a poner también bajo los mismos pretéritos que he puesto aquí al Priest Disciplina, que va a funcionar muy bien en 2 contra 2, que se va a tener que jugar de una forma muy específica, que en 3 contra 3 se nos podía complicar, y en caso de que se nos complique, en vez de jugar Mago Fire en 3 contra 3, estaríamos más optando por un Mago Frost, que ahora mismo está en unos caudales muy bien encaminados, o podríamos jugar Mago Arcano en caso de que fuéramos especialistas. Por tanto, mi recomendación en cuanto a magos, evidentemente, va a ser que jueguen en Mago Frost, y por eso lo pondremos en Piera, ¿vale? Porque no cumple las excepciones que les he dicho anteriormente en los magos que he situado en el tier B. Por otro lado, en el mago Frost también lo pongo en el tier A por el hecho de que mecánicamente es el mago más fácil, ¿vale? Y por ende es un mago que nos puede dar muy buenos resultados, pero tiene un pequeño hándicap y por eso no se va a tier S. El pequeño hándicap que tiene es que cuando toqueteas un numerito para abajo del mago Frost, si en vez de ejercer un 10% de crítico ejerce un 9% de crítico, prácticamente te has cargado la clase por completo. Entonces, pequeños ajustes en el mago Frost pueden nerfearlo
por todos los lados, ¿vale? Así que por eso lo mantengo en ese tier A, porque no deja de ser un mago, los magos siempre están chetos, es decir, estas tres specs siempre están chetas, siempre son tier S, pero si tengo que ordenar las especializaciones bajo los baremos que hemos dicho, lo voy a dejar en tier A porque será el mago más cómodo de utilizar, pero el mago más susceptible a los cambios y que más le pueden afectar estas microtransacciones que puede hacer Blizzard. Vale, el Decafrost. El Decafrost se basa en los mismos conceptos que muchas de las clases. ¿Cuál es el concepto del Decafrost? Es extremadamente sencillo de utilizar, tan sencillo de utilizar que mucha gente deniega de utilizarlo por ser aburrido, que sin embargo puede ser un pepino de personaje, pero nadie lo utiliza porque están hasta la polla de que sea tan aburrido, y aún así lo voy a dejar en tier B. ¿Por qué? Porque se nos podría disparar, por eso no lo sitúo en tier C, lo sitúo en tier B, porque si se nos dispara es aburrido y además pegaría como un camión, con lo cual se nos dispararía directamente a tier S. Con lo cual lo mantengo en esta safe zone. Mi tier B dentro de este tier list, mi stage B, es el stage de Free Zone, que tanto lo pueden bustear como que lo pueden maltratar, pero muchas veces el Mago Frost, el Decafrost ha estado espectacular, pero por el simple y mero hecho de ser tremendamente aburrido, la gente ha declinado el jugarlo. ¿Vale? Muy bien, nos vamos con el Guerrero Fury. El Guerrero Fury lleva unos cuantos parches siendo protagónico y no considero que tenga tanto... No considero que pueda ofrecer tantos recursos como puede ofrecer el Armas. Y por eso al Warrior Fury lo voy a poner en tier B y al Warrior Armas lo voy a poner en tier S, siendo una de las mejores clases opresivas del juego. No lo pongo en tier S porque tengo un daño opresivo del horror. No lo pongo en tier S porque considere que vaya a pegar una barbarie. Lo pongo en tier S como podría poner el Warrior Fury en tier S, simple y llanamente porque tiene mucha reducción de sanación y aporta muchísimos recursos circundantes, como puede ser el banner. Pero evidentemente el Fury no tiene reducción de sanación y el Warrior Armas nos proporciona tres atributos muy buenos. Insisto, reducción de sanación, tiene muchísimo mejor self-healing que el Fury, cuando debería ser al revés. El Fury debería tener muchísimo más self-healing que el Warrior Armas. Y a su vez nos garantiza una presure, válgame la redundancia, igual que la del Fury. Es decir, el mismo daño, reducción de sanación y además a día de hoy aguanta muchísimo mejor los golpes que el Warrior Fury, ¿vale? Así que no siendo uno de los mejores personajes ni de puta coña de este último parche, podría convertirse en un personaje excesivamente peligroso más adelante, aunque la comunidad está pidiendo a gritos que por favor pongan al Warrior Fury otra vez en el tablero de mesa, y aquí se ha vuelto a notar, en este último parche PvP se ha vuelto a notar que el Warrior Fury da la talla. Esperemos que de esta zona de confort me suban al Warrior Fury un poquito por arriba, pero más o menos ya saben por dónde voy. ¿De qué va el tier list? El tier list va de clase especializaciones PvP, verse a mi perspectiva y en este caso verse a la gente que está de 0 a 2200 de rating. No estoy tomando en consideración la gente que está por encima de 2200 de rating, es decir, al jugador AVG, al jugador con el que yo suelo tratar en YouTube. Bien, si nos vamos al Druida Guardián, el Druida Guardián se merece estar en tier B, siendo el primer tanque que pongo en tier B. Ya sabrán por qué si han jugado solo queue en arenas. ¿Por qué pongo el Druida Guardián en tier B? Evidentemente que lo podría bajar a tier C porque le van a venir nerfeos, sabiendo Blizzard Entertainment que ha sido una tocada de huevos el Druida Guardián en el solo queue. Pero sin embargo, por esa razón de que ha sido una tocada de huevos encontrarte un Druida Guardián tan peligroso en el solo queue, que te alarga y te larga las arenas y te les hace infumables dependiendo de en qué MMR estés, lo voy a seguir manteniendo hasta que no vea con mis propios ojos que el Druida Guardián vale verga. No lo voy a bajar. Nos vamos al Havoc DH y evidentemente con la de cambios que le van a meter para bien, va a ser una de las mejores clases opresivas del videojuego, sobre todo si estamos hablando de entre 0 2K2 de rating. Mucho más opresivo que cualquiera de las clases opresivas de este videojuego. ¿Qué quiere decir una clase opresiva? Una clase opresiva significa una clase que no se basa tanto en el go, sino se basa en el daño sostenido. Evidentemente el DH muchas veces tiene que declinar ese daño sostenido para evitar el burst del rival, porque es una clase que es fácilmente one-shoteable, al ser una clase que no aporte placas. Pero por otro lado, es una clase que ofrece un mogollón de DPS si se la deja suelta, y el DPS que ofrece es además en AOE.
Potenciando su apartado de CCs verse a los parches anteriores, el Havoc DH puede ser el DH, la clase opresiva más peligrosa de los últimos tiempos. Es decir, muy por encima del Warrior Armas y muy por encima del Warrior Fury y muy por encima del Monje, por ejemplo, si los cambios que le han hecho son verdaderamente tan peligrosos como la gente esgrima. Pero entendiendo que es una clase que tanto es buena en single target como en AOE, y estamos hablando de términos de PvP. Imagínatelo en una RBG de solo Q. Y además, ya habrán notado, si han jugado a Dragonflight últimamente, que de repente hay muchísimos Havoc DHs. Muy bien, vámonos al chamán mejora. Chamán mejora también lo voy a poner en tier B, zona de confort. ¿Por qué? Porque el chamán de mejora, pase lo que pase, es burst dependiente. Es una clase que si no tiene el daño, es decir, no tiene los CDs, no es prácticamente peligrosa. Puede ser peligroso por el hecho de que te ofrece el Sky Fury. Puede ser peligroso por el hecho de que te ofrece el heroísmo, que es un BL que se puede utilizar en PvP y de hecho se puede incluso dispelear o robar. Pero bueno, solo tienes que robar a los 3 participantes de la arena. Entonces, como puede ser una clase, tanto que se dispare porque le das solo a un botón, como que pase completamente inadvertida, como ha pasado un mogollón de parches y mogollón de expansiones, la dejo en tier B. Sí que es cierto que si la combamos con un Warrior, formaríamos la Turbo Clip en 3 contra 3, siendo una clase excesivamente peligrosa. Y evidentemente ya sé que el chamán mejora en el 10.2 va a recibir muchísimos empujones y que evidentemente va a estar aquí. Pero no creo que se mantenga aquí muchísimo tiempo. Sin embargo, creo que va a estar en un sitio más llano. Porque además es una clase híbrida, por ende es una clase especialista. Y como cualquier clase especialista, la estoy dejando en tier B, que es donde estoy dejando las clases especialistas, a excepción del Fury y a excepción del TK Frost y la explicación pertinente que le hemos hecho al guardián. Nos vamos al Holy Priest. El Holy Priest, pues evidentemente va a ser uno de los mejores healers del parche con bastante diferencia. Por el simple y mero hecho de que el único que podrías operar el Holy Priest es el Resto Druid, ¿vale? Porque el Resto Druid en la pasada season, en PvP, estaba completamente descontrolado y no parece que tengan intención de meterle algún nerfeo que sea excesivamente bruto. Por otro lado, el Holy Priest se está comportando muy bien en todos los aspectos. Se está comportando muy bien en auto-healing, se está comportando muy bien en cuestiones de daño, equiparándose a su hermano, el sacerdote de disciplina. Se está comportando muy bien en muchos aspectos, con lo cual, como mucho lo bajaríamos aquí, pero no dejaría de poder tener potencial para subir a tier A. ¿Potencial para estar en tier C? No, ni de coña. Y evidentemente el druida restauración, por la versatilidad de recursos y si no, literalmente borran algunas habilidades del druida restauración, literalmente borran algunas habilidades del druida restauración, va a seguir siendo tier S healers by fucking far por encima de cualquier otro healer del juego. Hablando de la sesión anterior y hablando de esta nueva sesión del 10.2. Por escalado natural de cómo han escalado las clases a lo largo de las expansiones, pronto debería haber un declive del druida. Así que es probable que a la entrada de la expansión veamos muchos druidas restauraciones, pero que sin embargo a las 4 semanas de expansión el druida restauración lo veamos prácticamente como el peor healer, porque suele tener declives grandes en los closing de expansiones, o no declives grandes, sino declives que lo sitúan a la par que otras clases healer, pero sin embargo con los recursos que tiene ya un druida de por sí, con las afinidades de feral, de afinidades de pollo, afinidades que hacen que el druida restauración literalmente pueda cecearse una arena solo, ¿vale? La forma que tiene de curar por mecánica, la forma que tiene de curar el druida restauración lo convierte en un personaje sumamente peligroso y a tener en cuenta. Con lo cual, viendo el destrozo que ha hecho Blizzard con el druida restauración la season anterior, no puedo pasar por alto semejante destrozo, y aunque me lo vayan a nerfear, de momento lo voy a tener que dejar en tier S hasta que, insisto, no vea lo contrario. Muy bien, si nos vamos al DH tanque. El DH tanque, paradójicamente, lo voy a poner como el único tanque tiera, por el hecho de que como van a salir las RBGs de solo Q, es uno de los mejores flag carriers del juego. Y ha adquirido un papel protagónico las últimas temporadas que se han jugado RBGs, y por norma de 3... las RBGs de solo Q estarás mucho mejor cuando tengas un DH tanque en Warsong o en Cañón del Céfiro.
las cuales requieren de una captura y una defensa de bandera. ¿Por qué es tan bueno el DH en las capturas y defensas de bandera? Porque el DH es una de las clases con más movilidad del juego. Si bien el druida guardián tiene una movilidad de puta madre, pudiéndose convertir en forma de viaje, pero cuando se convierte en forma de viaje recibe más daño, el DH tanque es el único DH dentro de las RBGs o de las RBGs puntuadas que nos permite incluso cambiar de altitud, ¿vale? Pues si a eso le sumas toda la rama que te he explicado del Havoc, que además ahora los DHs tienen cadenas de CCs complejas, podemos sacar un personaje que evidentemente para arenas va a ser un mojón, pero para el solo queue de RBG, que mucha gente se lo va a tomar en serio, no va a ser ningún mojón, va a ser un personaje sumamente competente. Y por eso lo vamos a dejar a Tiera como el único tanque protagónico dentro de todo este embramado, porque es el único tanque que sigue siendo protagonista a día de hoy en las RBGs, siendo el flag carrier más importante de los últimos años, cuando nerfearon que por ejemplo el pícaro pudiera ser flag carrier y empezaron a darle protagonismo de nuevo a los tanques, cuando hace por ejemplo 6 o 7 seasons atrás el DK Sangre era un flag carrier estupendo, pero sin embargo desde la aparición y optimización del DH tanque, que ha obtenido un papel fundamental, y más sabiendo que nos viene en solo queue de RPGs, con lo cual se queda aquí por el único motivo de que en solo queue puede ser un tanque muy demandado, o un tanque muy útil, un personaje muy útil, si lo que vamos a jugar va a ser una BG de banderas. Acuérdense que si han hecho bien el sistema de solo queue de RBGs, en las RBGs tú te puedes cambiar de la especialización de talento, aunque sea puntuado, tú puedes pasar de tanque DPS o de DPS a healer mientras estás en el salón de espera antes de que empiece el campo de batalla. No funciona como las arenas, que cuando entras en arenas ya no te puedes cambiar de especialización. En las RBGs suele pasar que sí. En la solo queue quizás está capado, pero ¿y si no lo está? Y si lo está a día de hoy, pero a día de mañana no lo está, y el DH que llevas en tu grupo de repente se pone tanque y empieza a capturarte banderas, con lo cual todos esos factores los tenemos que tener en cuenta y por ende lo vamos a colocar en tierra. Nos vamos con el Paladín Holly. El Paladín Holly siempre tiene un papel muy bueno como healer. No porque cure como un camión, que puede ser que cure como un camión. Lo podría poner en tier S prácticamente, pero el Paladín Healer es muy bueno por los recursos que ofrece. Lo voy a poner en tier A porque creo que ahora mismo este es el horror, ¿vale? Pero puede cambiar el 10.2, puede estar aquí o puede estar aquí, en el 10.2, pero da igual. De momento, como lo quiero verlo muerto, yo de momento lo pongo en tier S y ojalá verlo muerto y verlo caer. ¿Por qué pongo al Paladín Holly en un papel tan protagónico? Lo pongo en tier A. Porque el Paladín Holly suele tener mecánicas que ayudan y favorecen muy bien algunas composiciones. Me explico. Tiene mecánicas de Freedom. ¿Qué significa la Freedom? Significa que eres inmune a cualquier suspensión de movimiento, ya sea enraizamiento o slow. Y eso, si nos damos cuenta que hay más clases melees que clases caster, pues evidentemente es un portento de la hostia. Tienes dos freedoms utilizables, ¿vale? Más cada clase melee tiene para quitarse sus propias roots. Más hay algunas razas que no clases o specs que también se pueden quitar raíces y roots. Si detrás tenemos un paladín que nos favorece movimiento, perfecto. Además tiene las dos antifísicas, es decir, dos bobs, dos pompas que impiden que te hagan ataques físicos. También puedes utilizar esas susodichas bobs para sacarte algunos trámites de encima, como podría ser te lo diré, el Fear del Warrior o muchísimas otras debuffos que te pueden aplicar en cualquier momento, o CCs que te pueden aplicar en cualquier momento. Con lo cual, al ser un personaje que tiene tanta diversidad de habilidades de soporte, y al ser el único healer que verdaderamente tiene esa diversidad de clases de soporte junto con el chamán, los dos son las clases que ofrecen más utilidad a su equipo, es decir, son soportes y healers a la vez, más healers que soportes, pues siempre les doy un papel relevante e importante. Por eso el paladín el paladín Holly se va directamente a tier A en este tier list de PvP, por los motivos que les he explicado. No hacen falta que ustedes sean unos cracks del healing para llevar en PvP un paladín Holly a un nivel decente si entienden mínimamente el videojuego. Cuándo meter Freedom, cuándo no, cuándo meter Bob, cuándo no, cuándo volverte invulnerable y cuándo no. Creo que dispone de una gama de recursos que los demás healers quisieran y mucho. Y además el healing que tiene, tanto para los demás como para él mismo, está bastante bien, y con la nueva reestructuración de talentos que le han hecho, el nuevo rework,
ofreciéndole también los poderes, es decir, no solo que utilizara maná, sino que también utiliza el poder sagrado y así ahorrarle maná y poder favorecer curas instantáneas, sacando una de las habilidades más icónicas del paladín healer en PvP, como era la luz sagrada, no, la otra, que usaba el librillo y te pegaba un curote de la hostia. Pues, insisto, se queda en tierra. Muy bien, si nos vamos al cazador puntería. Cazador puntería lo voy a poner en tier B. ¿Por qué? Porque acuérdense que el tier B lo estoy utilizando para aquellas clases que se nos pueden atascar en algún momento. O se pueden disparar o pueden irse para abajo. En este caso estamos hablando de disparos del marksman. Em, y el puntería está siendo un peligro. ¿Qué pasa? Que lo pondría en tierra por el hecho de que en RBG dejar un puntería suelto es muy peligroso. Y acordémonos que nos viene el parche, que nos viene el solo queue de RBG. Con lo cual, Warlock Destrucción, Cazador Puntería, Chamán Rayos, todos aquellos casters que se pueden quedar, o rankeds que se pueden quedar free cast, van a ser sumamente peligrosos. Y en este caso estamos hablando de una clase que ahora mismo está rota porque tiene un spam de Rapid Fire que te pone a fregar en PvP en cualquier ámbito, pero siempre tendrá el aclamado Aimed Shot. Es decir, un disparo muy potente, el cual puede no spamear, pero sí mantener una cadencia de DPS muy alta si no le tocan los cojones. Con lo cual lo podríamos subir en tier A teniendo en cuenta el apartado del solo queue de RBG, que si tenemos un buen posicionamiento y nuestro equipo nos cubre, vamos a poner a fregar a todo el mundo, aún nerfeados. Y por ello lo vamos a dejar aquí. Pero en arenas nos podrían dificultar muchísimo las cosas si nos aumentan los tiempos de casteo, si nos reducen los daños, se nos podría dificultar muchísimo más el percal. Por eso no lo ponemos en tier S, porque si se tratara de esta season sí lo pondría en tier S sin dudarlo. Pero tratándose de la season nueva, pues lo ponemos en tier A por el hecho de las RBGs, que si tenemos un buen spacing y un buen posicionamiento, podremos encontrar siempre lineups positivos para ir pegando y desgastando los objetivos en las RBGs. Insisto, en las arenas va a ser más complicado, más una clase de especialistas, y por ende se podría poner en el tier list que hemos puesto, tier list B, que es el de los especialistas. Bien, si nos vamos al monje. Monje healer, siempre una clase que o cura, o el que tiene que estar detrás tiene que ser un puto especialista, o se nos desborda. Ya nos pasó en Battle for Azeroth que el monje healer se nos desbordó. Se nos desbordó tanto que tenía cocoon cada menos de un minuto y que además pegaba unas curas que flipas y que dejaba obsoletos por completo a todos los demás healers, teniéndole que aplicar 3 nerfeos consecutivos al monje healer. Por ende, lo mantengo en una posición neutral, porque tanto se nos puede ir de las tablas como se nos puede ir al mismísimo inframundo. Por eso voy a dejar al monje healer en un estado de normalidad en cuanto a PvP. Porque, insisto, también tiene ese vertiente curativo, el cual incita al monje a pegarse cuerpo a cuerpo. Ese modo crane, pero en este caso es modo dios, porque eres impalable y puedes seguir pegando consecutivamente. Antes, ese apartado de ir a pegar con el monje para curar se utilizaba de forma esporádica y se utilizaba sobre todo para evitar los stuns y hacer fuertes punisheos, pero luego tenías que vaquear, seguir curando de una forma normal y volverte al enfrentamiento. En este caso, el monje melee que han creado es una puta bestia. No hace falta que salga de melee. Lo tienes todo el puto rato pegado en el culo. Por ende, lo vamos a dejar en ese tier B. El forajido lo voy a poner en tier S, siendo uno de los pícaros más fáciles de utilizar, siendo uno de los pícaros que les van a meter el reward dentro de poco y siendo uno de los pícaros que menos protagonismo adquiere a la hora de tener que utilizar el sigilo y que se nutra muy bien de los combates prolongados. Si estamos hablando de BGs que van a ser solo Q puntuadas, y si estamos hablando que evidentemente nos estamos moviendo entre el 0 y el 2200 de rating, pues va a ser una clase evidentemente protagónica, si es uno de los pícaros más sencillos de utilizar dentro del efecto práctico y de la praxis de utilizar el subidón de adrenalina y la vieja confiable de cargo 5 puntos de combo, 6 puntos de combo o 7 puntos de combo y los descargo, 6 y los descargo, 6 y los descargo. Si queremos entrar en profundidad de lo que es verdaderamente el pícaro forajido, que es digamos el sucesor del rogue combate, pues evidentemente ahí ya terminaríamos en un conflicto y en travels y tendríamos que descenderlo. Pero a día de hoy me parece uno de los rogues más peligrosos que existen.
Y con el rework que se le vienen a toda la clase del rogue, me sigue pareciendo igual de peligroso. Así que, a sabiendas que puede ser muy peligroso, voy a hacer y voy a ceñirme a la misma norma que el Warrior Armas, que el Restauración, que es, lo dejo aquí arriba hasta que me demuestres lo contrario. Hasta que yo no vea que no está cheto, lo dejo aquí arriba y lo seguiré dejando aquí arriba. Muy bien, vayámonos al Warrior Protection. El Warrior Protection nunca ha tenido un estado bueno del todo. Ni en RBGs ni en hostias. Al igual que el DK y el Monje sí han podido tener estados de confianza dentro de las RBGs en cuanto a Flag Carrier, el Warrior Protection no. Y ser Warrior Protection es una puta basura. Aunque tenga talentos muy muy chulos y la jugabilidad del Warrior Protection sea uno de los tanques más divertidos de jugar, probablemente by far. Es que yo soy muy fanático de los tanques, también les digo. Por desgracia no creo que vaya a tener un papel narrativo importante, ni en la solo queue de RBGs, ni en contenido circundante de PvP. Ya saben que los tanques en PvP no tienen una narrativa positiva. En este parche 10.2 sí se van a ver narrativas más protagónicas por parte de los roles tanques gracias a las RBG solo queue. Pero sin embargo, viendo cómo performó la temporada pasada el Warrior tanque en RBG, no lo voy a poner ni de lejos por encima del tier B o por encima de un tier A. El chamán rayos lo voy a dejar en un tier A solvente. ¿Por qué? Porque el chamán rayos es bueno en todo. En buenas manos el chamán rayos siempre será bueno en todo. Por mucho que te lo nerfeen un poco, por mucho que hagan mil cosas, siempre será superior al mejora. Aunque la comunidad ame muchísimo más al chamán mejora, siendo el chamán mejora probablemente el chamán favorito de toda la comunidad, al final el chamán rayos, al ser una clase caster y al ser una clase que hay que tener un poco de dedos de frente para ser utilizada, y no tiene la diversión del chamán mejora, que es te vomito en la cara y si te mato bien, y si no te mato pues espero a volverte a vomitar en la cara, y si no me muero, obliga a los jugadores de chamán elemental a jugar con un poquito más de pericia. Y aunque el chamán mejora esté por encima del chamán elemental en cualquier que otro parche, los que están habituados a jugar chamán mejora, a chamán elemental, se habitúan muy bien a jugar chamán elemental. A chamán mejora, disculpen. Con lo cual, si eres jugador de chamán elemental, te va a ser muy fácil jugar un chamán mejora. Y si eres jugador de chamán elemental, te va a ser muy fácil hacer reroll a brujo destrucción o hacer reroll a, yo que sé, mago arcano. Porque utilizar un chamán mejora, damas y caballeros, pese a que le apese, es un personaje que es difícil de optimizar, sobre todo en arenas 2 contra 2. Si nos vamos ya al campo de las RBGs, es un personaje muchísimo más sencillo de utilizar. De hecho, es un personaje de retrasados en RBGs. Y por ende, como es un personaje de retrasados en RBG, que tenemos que quedarnos en la backlane y ofrecer lo mejor que tiene la clase, que es castigar en AOE como un puto camión, o en ST como un puto camión, pues lo dejamos en tier A, potencial de tier S. Aunque me lo vayan a nerfear, aunque me digan que esto va a estar aquí. A mí eso me da igual. Yo les estoy hablando de la historia del videojuego. Y como les estoy hablando de la historia del videojuego, que tiene miles de patrones que se repiten, e insisto, podríamos encontrarnos cualquier glitch y que de repente esto esté aquí y tarde un mes en fixearse. De momento, la historia me dice, tanto de la season anterior como desde el 2004, que llevo jugando a esto, 2005, disculpen, que esto tiene que estar aquí. Y punto pelota, ¿vale? Yo sé que muchos de ustedes desean que ponga esto aquí, pero de momento no lo voy a hacer. Quiero verlo, quiero ver los resultados, quiero ver cómo sinergia con la TurboClip, quiero ver cómo sinergian con, por ejemplo, Feral Chamán también suelen funcionar o han solido funcionar o han sido comps famosillas, o el Feral, el pollo Balanced con el mejora ha funcionado con varias comps, pero de momento lo voy a dejar aquí. Muy bien, el Paladín Druida. El Paladín Druida es uno de los únicos tanques que se nos puede poner en tierra, tanto de healer como de RBGs. Porque a la mínima que lo vayan a tocar un poco, a la mínima que el escalado natural de la clase se nos vaya un poquito de las manos, se nos va toda la mierda. ¿Vale? Por eso lo dejo en tierra. Dijo en tierra el Paladín tanque, el Protection, porque hemos visto Arenas World Championships, temporadas enteras de jugadores profesionales utilizar el Paladín tanque como healer principal de sus arenas. Porque han tenido que nerfearlo como más de 5 veces en 2 temporadas, más de 5 nerfeos. ¿Por qué? Porque la clase de forma natural, al igual que el brujo, por mucho que me lo nerfees, se me dispara. Y como sé que tengo esa advertencia con la historia a mi favor, aun sabiendo que por lógica debería estar aquí o debería estar aquí, os lo voy a poner a tierra con un par de pelotas, sabiendo que Blizzard Entertainment la ha liado muchas veces con esta clase. ¿Por qué puede ser tan peligrosa esta clase?
porque puede ser utilizado como un healer si me lo hacen escalar de una forma anómala, y tanto puede ser utilizado como un DPS sin, insisto, me lo hacen escalar de una forma anómala. Y el theory crafting, tanto de conjugación de piezas de crafteo que tenemos además ahora, y el amplio abanico que tiene en cuanto a configuración y confección de talentos, podríamos ponerlo en una situación peligrosa, sabiendo aún que tenemos las vejes de solo Q puntuadas encima de la mesa. Si solo hubiera sido por las arenas, lo hubiera colocado aquí. Como sabiendo que van a volver a tirar las RBGs de solo Q, lo tiro aquí porque se les puede ir de las manos en cualquier momento. Y es un personaje peligrosísimo, que da un asco jugar en contra de él, impresionante. Que mucha gente pidió literalmente que lo borraran por completo por el escalado natural que tenía. Nos vamos al chamán healer. El chamán healer lo voy a colocar en la misma posición que el paladín, porque considero que siguen siendo las únicas clases healer que pueden y tienen proyección de hacer algo más que solo curar. Es decir, son las únicas clases healer que tienen muchos más recursos que las demás a la hora de soportear al equipo. En este caso, el chamán healer, disculpen, fue una de las primeras clases healer en ser únicas en tener corte. Mientras los demás healers no tenían corte, el chamán healer era lo único que tenía corte. El chamán healer también podía utilizar y aplicar un daño bastante sostenido en el tiempo. También con las mejoras que le dieron al elemental de tierra, que podía hacer un terremoto que stuneaba a la gente en AOE. También con el uso del Sky Fury, que proporcionaba golpe crítico a los demás. Y me dirá, Subak, pero si el Priest me puede dar Power Infusion. Ya lo sé. Infusión de poder en español. El chamán tiene muchísimos recursos para favorecer a su party. Sí que es cierto que no estaba pasando por los mejores momentos en el parche anterior, pero en el momento en el que se dispare un poquito el chamán resto, nos pasaría como en el paladín. Estaríamos en graves problemas porque sería una de esas clases que entre 0 y 2200 de rating, si sabemos más o menos cómo funciona el juego, podríamos aprovecharnos de él para salir completamente disparados. Evidentemente, si fuéramos realistas, lo tendríamos que colocar aquí o como de los peores de los healers, pero de momento lo vamos a dejar en tier A por coherencia. Versi al paladín retri, como estamos hablando de ratings bajos o ratings normales, lo vamos a dejar en tier S. Se tira las wings o el cruzado de los cojones, te revienta y ya está. Es decir, es spray and pray, como se dice. Forma parte de las mismas normas que el chamán mejora, pero sin embargo casi siempre ha estado bien, al igual que el chamán mejora. A veces está bien, a veces está mal, depende de cómo le dé el aire. El paladín retri siempre está bien. El único problema que tiene, la movilidad. Pero da igual, en esos ratings en los que estamos hablando, que jugamos en los mortales, siempre suele ser un dolor de huevos tener un paladín en contra o tener un paladín a favor. Porque el de a favor no se tiene nunca pompa y el de que está en contra pega como un auténtico camión. Jugando y viendo el Shadow Priest. El Shadow Priest lo vamos a poner como una de las clases más skilled y que tienen más potencial a formar buenos jugadores. Y por eso lo voy a dejar en tier S, por nada más. Es decir, tiene buena versatilidad en multidot, está pensado para el multidot, tiene muy buenas facultades de soporte, tiene muy buen daño, tiene muy buena sanación, obliga al jugador a posicionarse correctamente en cada uno de sus enfrentamientos, es útil en RBG, es útil en 2 contra 2, es útil en 3 contra 3, es útil siempre y cuando juegues con personas que quieran mejorar contigo en el videojuego. Si estamos hablando de buscar perfecciones, es uno de los personajes que te permite, como por ejemplo el paladín retri, te permite ser un puto retrasado permanentemente. El Priest Shadow te permite estar permanentemente pensando en cuál va a ser tu siguiente jugada y tienes que medir bien lo que vas a hacer en cada momento. Por eso el SP siempre se lleva un papel no protagonista, sino un papel que es indispensable que alguna vez en su vida lo jueguen, para darse cuenta de lo mierda que puedes llegar a ser y lo bueno que puede llegar a ser tu personaje muy bien optimizado. Siendo así que prácticamente lo he visto en todas y cada una de las arenas World Championship, al menos sacarlo una o dos veces a probarlo, a pasear. Y eso es raro, porque en muchas arenas World Championship no se ven todas las especializaciones de talentos ni de coña. Y el Shadow Priest sí que ha aparecido en todas y cada una de las arenas World Championship anteriores o cercanas a Battle for Azeroth hasta fecha de hoy. Si no se ha visto aquí en Europa, se ha visto en NA. Pero en muchas arenas World Championship hay clases que han pasado desapercibidas. Y como es el caso, no es el caso del SP, disculpen, y además es una clase que nos permite, insisto, mejorar muchísimo y utilizarlo como trampolín para luego poder jugar algún alter y
ser mucho... Imagínense, soy main retri, me cambio un tiempo a jugar SP, me doy cuenta de cómo funciona la vida y me vuelvo al retri y de repente soy el puto amo con el retri gracias a lo que he aprendido con el SP. Por esa regla de 3, pongo el SP en tier S. Bien, con lo cual, vayámonos con el pícaro sutileza. Pícaro sutileza es Flipcoin, por eso lo pongo en el tier B. O puede salir un pícaro muy fuerte, puede salir un pícaro que es una mierda, ¿vale? Entonces, Flipcoin, y como es moneda al aire, lo dejo en el tier B. ¿En qué se basa la clase? En entrar a hacer mucho daño e irse. Eso puede funcionar porque puede tener un daño del horror y puede estar no aquí, sino aquí arriba, que tardan 2 segundos en nerfearlo. O puede pasar que entres, hagas un daño normalito y ya está. Con lo cual tienes que jugar a, digamos, la picardía todo el día, válgame la redundancia, ¿no? A entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir. Y como te pillen mal posición, estás muerto. Siendo uno de los rogues que tiene más cabida al error, y uno de los rogues más difíciles de utilizar, y un rogue que a excepción del asesinato y a excepción del forajido sí que requiere un especialista de los rogues detrás para ser optimizado correctamente, tanto cuando está cheto como cuando no, lo voy a dejar en este tier list como el peor de los rogues por las evidencias que les he dado, porque es el rogue más difícil de skill capear, porque tienen que tener en cuenta más factores. Tienen un tutorial del rogue sutileza en mi canal de YouTube por si quieren enterarse de un poquito más de cosas. Nos vamos al Hunter Survival. Hunter Survival lo voy a poner en tier S, lo voy a poner en tier A. ¿Por qué lo pongo en tier A? Pongo el Hunter Survival en tier A por encima del Hunter Puntería, porque es más difícil de utilizar que cualquier otro. Es el Hunter probablemente más difícil de utilizar, pero es el Hunter que mejor comba con el Druida de Restauración. By far, casi siempre han sido pareja de oro. Survival y resto. Llevan siendo de los mejores duo queuers por estadística en Seasons desde hace muchos años. Muchísimos años. Antes de que el Supervivencia fuera un Hunter melee. Ya eran el Supervivencia y el resto dos bichos que cuando los juntabas eran prácticamente imparables. Por esa norma de 3 los voy a poner aquí. Evidentemente soy consciente de que es el Hunter más difícil de utilizar. Evidentemente soy consciente de que ustedes tienen que ser conscientes de ello. Y evidentemente soy consciente de que no tiene por qué tener un buen tándem con el druida resto esta season. Pero por la historia, y aunque me lo cheten o me lo debufeen, lo voy a dejar por la buena sinergia que tiene en el 2 contra 2 y el buen impacto que puede tener en una Jungle Cliff si el Feral está bien y el Survival está al 85% de sus posibilidades, es un tremendo bichardo. Así que te los lo dejaré en tier A. Muy bien, hablando del DK, el DK... un Holly lo voy a dejar en también tier B. ¿Por qué? Porque los DKs suelen ser personajes muy difíciles de optimizar. Hay mucha gente que se ha quejado en la season anterior de PvP aludiendo a que el DK era una de las peores clases del juego. Nada más lejos de la realidad, os equivocáis. El DK Unholy era una de las no mejores, pero una de las clases relevantes dentro del 3 contra 3 europeo. Dentro del 3 contra 3 americano también ha tenido un papel protagonista. ¿Por qué? Porque el DK o lo llevas muy bien o lo llevas como el culo, no tienes punto medio. Y por ende hay muchísima gente que toca techo rápido y no sabe cómo optimizarlo ni cómo hacerlo sinergiar, con qué compañeros, en qué momento tengo que tirar CDs, en qué momentos no. Aunque sea también sumamente fácil de utilizar y aburrido como el DK Frost, no tanto como el DK Frost, pongo el DK Unholy como uno de los mejores DKs que vaya a haber probablemente en el siguiente parche, precisamente porque si te haces habilidoso con el DK Unholy, vas a ver que tiembla la mismísima tierra. Y que verás que muchos Unholies están en top tier. Y que sí hemos visto Unholies los últimos años sacados a pasear en la Arena World Championship. Igual que hemos visto algún fumado sacar a algún Frost. ¿Vale? Y por ende, por regla de 3, lo pongo en tier B. Lo pongo en tier B no porque vaya a estar mal, sino por el nivel de habilidad que se requiere para evidentemente optimizar un personaje de presure tan relevante como el de Unholy. Necesita, aunque no lo parezca, algo de cerebro para que verdaderamente brille. Y como he escuchado tantos lloros a lo largo de estos últimos años sobre la performance de los DKs DPS en el PvP, lo dejo en el tier B. Pero evidentemente para mí es un tier S, o mejor dicho es un tier A, ¿vale? Muy bien, vayámonos al monje. El monje DPS no lo vas a quitar de tier A en cuanto a ratings de 0 a 2,2 de rating, ¿vale? Tiene presión, tiene burst, tiene self-healing, lo único que no tiene es
self-defending, ¿vale? Es muy... Es el único defensivo tocho que tiene es el toque de karma. Sí que es cierto que lo tiene de forma asidua, pero al ser cuero, a stun de pícaro o stun de 5 segundos, con un mini burst en él, está muerto. ¿Vale? Así que tiene muchísimas funcionalidades en cuanto... Incluso tiene finishers, remates, igual que sus compañeros monjes. Pero no deja de ser una clase que, insisto, de 0 a 2K2 de rating, pues van a poder optimizarla sin ningún problema. Evidentemente si no se cagan encima, ¿vale? No es tan demandante como el Deca Unholy. ¿Es más difícil de utilizar que el Deca Unholy? Sí. ¿Es más difícil de optimizar que el Deca Unholy? No tanto, ¿vale? Porque el Deca Unholy sí que es muy difícil de optimizar. Dicho esto, vamos con el Aumention. El Aumention me lo van a nerfear. Y como me lo van a nerfear porque ahora era un auténtico horror, lo voy a dejar en tier B. Sabiendo que Blizzard no sabe nerfear, lo pondría en tier A y me quedaría tan listo, o lo pondría en tier S++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 +
su vez sé que la gente quiere que lo jueguen. Porque es la primera vez que saque una clase soporte en el videojuego. Y como es la primera vez que sacan una clase soporte en el videojuego, lo voy a dejar en el tier A. Porque creo que lo van a nerfear, pero no van a ser capaces de dejarlo en la absoluta mierda. Aunque quieren nerfearlo y quieren nerfearlo duramente. Lo voy a dejar en tier A por si las moscas, ¿vale? Insisto, era un personaje que estaba performando muy por encima de lo que debiera performar. Dicho por Blizzard Entertainment. Si nos vamos al Dragzir, el de fueguito, el Dragzir DPS, lo voy a poner y lo voy a seguir poniendo en tierra. Porque considero que es la clase de la expansión. Porque considero que sigue siendo una clase muy muy fuerte. Considero que es una clase que han nerfeado y aún nerfeada la gente no la está jugando. No porque no sea óptima, sino porque les aburre o quieren jugar otras clases, pero sin embargo creo que tiene un potencial enorme, tanto en 2 contra 2, en 3 contra 3 como en RBG. Y en RBG sobre todo va a tener un potencial muy muy bestia. La única carencia que tiene y por lo cual no lo coloco en tier S es porque aunque sea un caster muy muy fuerte y un caster con full maestría destroza y que incluso se puede jugar a full haste, es un caster a media distancia, no es un caster a distancia completa como podría ser un mago, ni tampoco es un high ranked como podría ser un puntería. Y como es un caster a media distancia, lo dejo aquí. Y cuando no estamos hablando del Dragzir Healer, es clase especialista y se mantendría dentro del mismo reglamento que hemos dicho del mago arcano y del Priest Disti, igual que hemos dicho parecido sobre el Rogue Sutileza. Así que como especialista aquí se quedaría. Este ha sido mi tier list de PvP. Mañana la de PvE. ¿Cuánto ha durado? 1 hora de tier list. Nada.